Bien, bueno, vamos con la sesión de física, ¿sí? Vamos a trabajar un tema de dinámica. Entonces, dentro de la dinámica, bueno, dentro de esta clase vamos a ver más o menos unos 3 temas que son la continuación de las clases ya grabadas, pasadas. Entonces, bien, vamos con un primer concepto que es el concepto de trabajo. El concepto de trabajo es muy importante, se describe con W, ¿ok? Bueno, entendemos al trabajo como un tipo o forma de energía. Y ahorita vamos a ver cómo se describe en física a la energía, ¿ok? Un tipo o forma de energía, ¿ok? Eso es el trabajo. Ahora, ¿qué significa? Significa que cuando tenemos un cuerpo y este cuerpo tiene o posee una masa y empujamos a este cuerpo o el cuerpo recibe un empuje que describimos como la fuerza, sabemos que el cuerpo se va a desplazar y ese desplazamiento lo describimos con aceleración. Recuerden que cuando nosotros establecemos la aceleración, aquí está toda la cinemática y las ecuaciones de la cinemática. Bueno, este cuerpo se desplaza de un punto a otro punto, del punto A al punto B. Hasta ahí tenemos la descripción de lo que es el movimiento, de lo que es la dinámica y aquí incluyendo la cinemática. Pero en esta ocasión ese cuerpo se desplaza una cierta distancia, ¿sí? Si hacemos un diagrama en un plano cartesiano de este movimiento, es decir, colocamos un plano cartesiano así, ya saben, los planos cartesianos están descritos como los ejes X y el eje Y, ¿sí? Y describimos a nuestro movimiento como una masa, ahí voy a colocar a la masa que se mueve, ¿ok? Bueno, ahí se ve medio raro, pero esto es una masa. Ahí está, más o menos, vamos a ponerlo así. Bueno, acá, lo voy a poner acá. Masa, bueno. ¿Cómo describimos este movimiento? Esta masa se desplaza por efecto de una fuerza, o sea, un empuje. Recuerden que la fuerza siempre es un empuje, ¿sí? Y existe un ángulo. Déjenme ver si me lo da. Ah, perfecto, sí lo dio. Ahí está. Perfectísimo. Entonces, tenemos un ángulo aquí, ¿sí? Un ángulo de desplazamiento, porque una fuerza es un vector. Y ahora, esa fuerza la podemos descomponer en dos vectores que se llaman las componentes vectoriales de una fuerza. Esas componentes vectoriales son esta que está aquí sobre el eje de las X y esta otra componente que está acá sobre el eje de las Y y las describimos como la fuerza desplazada en Y, la fuerza en y esta que es la fuerza desplazada en X, ¿sí? Siempre que aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ¿sí? Actúan estas dos fuerzas que están sobre las componentes de un sistema, ¿sí? De descripción vectorial, este sistema. Ahora, esas fuerzas, la fuerza en X se describe como el valor de la fuerza aplicada por el coseno del ángulo, mientras que la fuerza en Y se describe como la fuerza aplicada por el seno del ángulo, ¿ok? Estas son las componentes, la manera de encontrar las componentes. Ahora, recordemos, este cuerpo se está desplazando sobre el eje de las X. Entonces, este cuerpo tiene un desplazamiento sobre el eje de las X. Eso significa que hay un movimiento en X, es decir, una distancia en X, una distancia vectorial, ¿ok?
Por lo tanto, la fuerza que actúa es la fuerza en X, o sea, la componente en X. Bueno, cuando hacemos la descripción física del trabajo, entonces decimos que el trabajo es el producto de la fuerza, producto de la fuerza por la distancia. Este producto es un producto muy particular, se llama producto punto, así se describe, lo voy a separar. Se llama producto punto o producto escalar. ¿Sí? Vamos a ponerle escalar para que les quede mucho más claro. Bueno, tanto la fuerza como, tanto la fuerza como la distancia son vectores. ¿Sí? La fuerza y la distancia son vectores. Lo voy a poner aquí. No, aquí está bien. ¿Sí? Es el producto de la fuerza y la distancia, son vectores. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo es un escalar, ya no es un vector, ¿sí? El producto de dos vectores me da un escalar. Bueno, vamos a hacer la descripción. Eso significa que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Esta es nuestra descripción matemática, o sea, nuestra ecuación, esta, ¿sí? Del trabajo. Y es este trabajo que estamos describiendo aquí. Estamos describiendo este que es el trabajo y entonces ese es nuestro vector. Ahí está. Ah, ¿por qué? No, la fuerza. Ahí está. Perdón. Bueno, esa es la descripción matemática del trabajo. Vean, estamos aplicando la fuerza que va sobre X, la componente, la que está aquí abajo. Fuerza de X es igual a fuerza por el coseno del ángulo. Y eso es lo que estoy poniendo aquí. La fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. O sea, fuerza por coseno del ángulo es la fuerza que se aplica sobre X. La fuerza que se aplica sobre Y es nula. No actúa, no funciona cuando estamos hablando del trabajo que tiene un desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a actuar la fuerza que está sobre ese desplazamiento. Ahora, ¿cómo es esa fuerza? Digo, ¿cómo es ese trabajo? Recordemos que el trabajo lo podemos describir de la siguiente manera. No me lo da. Ok, vamos a escribir así. Lo que estoy haciendo aquí son las unidades de trabajo. ¿Ok? Y entonces las unidades de trabajo van a ser los newtons por metro. Y eso es lo que se conoce como un joule o los joules. Esos son los joules. Y la dimensionalidad o el análisis dimensional del trabajo que va a ser, bueno, son dimensiones de Newton, esos son metros, longitud que está al cuadrado por tiempo a la -2. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dimensiones de la energía. Esto es lo que conocemos como energía. Y cualquier tipo de energía, eléctrica, magnética, calorífica, toda la energía siempre va a tener estas dimensiones: masa, longitud cuadrada, tiempo a la -2. ¿Sí? Y en unidades, unidades del sistema internacional, las unidades de la energía son los joules. ¿Ok? Hay un equivalente, joules, calorías. Entonces, un joules equivale a 403, me parece, o una caloría equivale a 403 joules, algo así. Después les doy el equivalente. Si no, pues viene en su examen. En determinado momento se los pondrían en el examen y ahí vendría. Ok.
Ahí está. ¿Qué puse aquí? Algo me falta que hacer. Ahí está. Es que si no, no me va a caber. Bien. Entonces, esa es la descripción de lo que es el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, cuando hacemos un trabajo así, en un tiempo determinado, a eso le vamos a llamar potencia. Entonces vamos a poner la potencia, ¿sí? La potencia, pues normalmente se escribe con P. Ajá. Bueno, ¿qué significa la potencia? Es muy sencillo. Igual, tenemos la misma descripción, el mismo diagrama, una masa que se desplaza y actúa sobre ella una fuerza, exactamente lo mismo, ¿sí? Porque vamos a realizar un trabajo, ¿sí? Y hay un desplazamiento, ahí está la cinemática, el cuerpo se desplaza de un punto a otro punto, del punto A al punto B, como ya lo tenemos descrito, ¿sí? Es decir, recorre una distancia, pero esa distancia la realiza en un tiempo y a eso se le llama potencia. Y entonces, la potencia es el trabajo realizado por cada unidad de tiempo. Eso es la potencia. ¿Ok? Y entonces las unidades que tenemos para la potencia son joules por cada segundo. Y esto se conoce como vatio. ¿Ok? Bueno, en algunos casos, la potencia en otros sistemas de unidades se conocen como caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces es el caballo de fuerza. Y así tal cual lo dice, ¿eh? Es un caballo de fuerza. Y se describió en un principio como la potencia que ejerce un caballo al jalar una carreta con ciertas características. Entonces, imagínense el equivalente. Cuando hablamos de un motor que tiene 500 caballos de fuerza, pues eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la potencia? Bueno, lo que significa es que se realiza el mismo trabajo en menor tiempo, ¿ok? Es un trabajo realizado en un determinado tiempo. Miren, si ustedes viajan una distancia ya especificada, por ejemplo, constante, una distancia de aquí a Cuernavaca, ¿ok? La distancia de aquí a Cuernavaca es la misma, siempre, ¿sí? Pero no realizan ese trabajo, porque acuérdense que moverse una distancia a partir de un empuje, de una fuerza, eso es un trabajo. Y entonces, si ustedes se mueven de aquí a Cuernavaca, realizan un trabajo, ¿sí? Pero no es lo mismo hacerlo en un bocho que en un Ferrari. Bueno, los que se acuerdan que es un bocho saben de qué hablo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacerlo en un bocho que en un Ferrari, ¿sí? Obviamente, el motor del Ferrari tiene una mayor potencia y eso se llama máquinas, ¿sí? Las máquinas son aparatos que incrementan la fuerza, ¿sí? Es decir, realizan una potencia y esas son las máquinas. Bueno, hay diferentes tipos de máquinas. Máquinas, puse ahí. Es máquinas, ahí está. ¿Sí? Las máquinas realizan un trabajo, ¿sí? En un tiempo, es decir, hacen una potencia. Por eso las máquinas son muy potentes, o esa es la idea de una máquina. Y las máquinas se dividen en dos, en máquinas simples y máquinas compuestas. O sea, la combinación de máquinas simples. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son esas máquinas simples y que tendrán que estudiarlas para que las conozcan? Esas máquinas simples es el
plano inclinado, ¿sí? Es la polea y la palanca. Esas son máquinas. Si ustedes tienen unas tijeras, ¿sí? Tienen una palanca. Esa es una palanca, ¿sí? Y va a depender mucho del punto o eje, ¿sí? De aplicación de la fuerza, porque estamos aplicando una fuerza, ¿sí? En una palanca, ¿ok? Si ustedes tienen un plano inclinado es una escalera, ¿sí? Ese es un plano inclinado. Un tornillo es un plano inclinado, ¿sí? Una rampa es un plano inclinado. Entonces, esos son planos inclinados, son máquinas. Parece curioso, pero una escalera por la que suben a un piso, las escaleras, ¿sí? Son planos inclinados, ¿sí? Y son máquinas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo subir 3 pisos con una cuerda que subirlos por una escalera, que subirlos por una rampa. Esos son máquinas. Una palanca es una máquina. Una palanca, un sub y bajas, un sub y baja es una palanca, ¿ok? Que está en equilibrio y van subiendo y bajando y ese es el sub y baja, pero es una palanca. Y una polea es ese sistema donde gira y una cuerda y con eso pueden subir algo. Esas son máquinas y esas máquinas, ¿sí? Realizan un trabajo en un tiempo determinado. Un elevador es una máquina, ¿ok? Utiliza un motor es una máquina. Entonces, un elevador nuevo, moderno, tiene mayor potencia que un elevador viejo, aunque suban la misma distancia, suben la misma altura. ¿Sí? Bueno, espero más o menos ser claro en esto. Bien. El último aspecto aquí es el trabajo mecánico. Entonces, ya entendimos qué es el trabajo y ya entendimos qué es la potencia. Entonces, ahora vamos con el trabajo mecánico. ¿Ok? Bien. ¿En qué consiste el trabajo mecánico? Eso, así lo vamos a describir. Bueno, el trabajo mecánico tiene una característica muy particular, ¿sí? Que está bajo la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, que únicamente se transforma. Eso significa que hay una energía cinética más una energía potencial, ¿sí? La energía mecánica es la suma de ellas. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es decir, una forma de energía se transforma en otra forma de energía. Bueno, aquí vamos a poner una pequeña nota recordatoria, ¿sí? ¿Qué es esa nota? Bueno, eso tiene que ver con el momentum, ¿sí? Recordemos que es el momentum. El momentum es la relación de la masa con la velocidad. ¿Qué significa el momentum? Bueno, quiere decir que una masa, ¿sí? Se mueve con una cierta velocidad. Es una masa que se mueve o se desplaza con una velocidad. Bien, eso ya lo conocen, las pelotitas de billar o las bolas de billar que se mueven con una cierta velocidad. ¿Ok? Ese es el momentum. Entonces tenemos ahí el momentum. Aquí está. Perfecto. ¿Ok? Esa es la masa por la velocidad. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? ¿Qué tiene peculiar este asunto? Bueno, que si nosotros queremos conocer el momentum de un cuerpo a lo largo de una trayectoria, esto, ¿sí? A lo largo de una trayectoria, entonces lo que vamos a hacer es integrar. Entonces vamos a hacer la integral, ¿sí? Ahí está, más o menos, esa es una integral de la masa por la velocidad
derivado de la velocidad. ¿Ok? Voy a poner en mayúscula, derivado de b. ¿Sí? Esto significa, porque es una integral, que tenemos la masa, ¿sí? Por la integral de la velocidad derivado de la velocidad. Bueno, los que saben un poco de cálculo, saben lo que es eso de una integral. Entonces estamos haciendo ahí una integral. Bueno, el resultado de esa integral, ¿sí? Es lo que conocemos como energía cinética. Y ese, bueno, como energía mecánica, ¿sí? Y eso es un medio, ¿sí? De la masa por la velocidad al cuadrado más, ya saben, una constante. Toda integral tiene una constante. Bueno, esto es energía cinética, mientras que la constante es lo que conocemos como energía potencial. ¿Sí? Ay, se fue la L. Eso es lo que conocemos como energía potencial. Es un aspecto un poquito difícil de explicar qué significa esto, pero lo que observamos aquí es que la cantidad de energía mecánica es constante. Esa es una constante. Entonces, la energía cinética más la energía potencial es una constante que es la energía mecánica. Cuesta trabajo explicar esto y por eso siempre se explica con un ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ver con la caída libre de un cuerpo. Entonces vamos a explicar esto con la caída libre de un cuerpo. Entonces tenemos una masa, ¿sí? Que cae, así tal cual, una masa, y esa masa cae o se desplaza una determinada distancia. ¿Sí? Se desplaza una cierta distancia. Esa distancia es la altura. Ajá. Acuérdense que distancia es altura, al final de cuentas es altura. Y el cuerpo lo que hace es desplazarse, es decir, moverse con una velocidad. Bien, hagamos el análisis de esto. ¿Cómo es este análisis? Bueno, cuando estoy a esta altura, que es la máxima altura, ¿sí? A esta altura, la velocidad es cero. Eso quiere decir, ¿sí? Que la energía mecánica está descrita como la energía cinética más la energía potencial. Ajá. Pero aquí la energía cinética tiene el valor de cero. Aquí vale cero esa energía cinética. Y la energía potencial es una energía que depende de la altura, ¿sí? Entonces decimos que la energía potencial, ¿sí? Depende o está en función, así, depende de, ay, nunca le atino esta cosa, no. Ok, bueno, depende, es directamente proporcional o está en función de la energía, creo que S, ¿sí? De la altura. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que si nosotros hacemos una gráfica de la altura o de la energía potencial con respecto a la altura, esto es muy importante, pongan mucha atención en esto, ¿sí? Hacemos una descripción con respecto a la altura, significa que a mayor altura, mayor energía potencial. Conforme sube la altura o crece la altura, esta distancia, crece la energía potencial. Ahora, vamos a la descripción aquí abajo. Aquí abajo, en este punto, entonces tenemos lo mismo. Vamos a tener la altura igual con cero.
Eso significa que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero aquí, ahora, la energía potencial es cero. Su valor es cero, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la energía cinética, ¿sí?, está en función del tiempo, o la energía cinética es directamente proporcional, así, a la velocidad. Y si hacemos la misma gráfica que hicimos anteriormente, ahora observamos que la energía cinética va a depender de la velocidad. Entonces tenemos la energía cinética depende de la velocidad, ¿sí? Y es una gráfica parecida. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Bueno, ¿dónde está aquí lo interesante? Bueno, aquí lo interesante está en que la energía potencial se convierte en energía cinética y la energía cinética se convierte en energía potencial. Quiero que usen mucho su imaginación a lo que les voy a explicar enseguida. Piensen en un valor numérico, 10, ¿ok? 10. Bueno, 10 es la suma de dos cantidades, 5 más 5. Una cantidad es la energía cinética y la otra cantidad es la energía potencial, pero la suma siempre es 10. Ahora, si aumenta una, es decir, una aumenta a 6, la otra disminuye a 4. La suma sigue siendo 10. Si la otra aumenta a 7, la otra cantidad disminuye a 3. La suma sigue siendo 10. Y eso es exactamente lo que sucede aquí, que todo el tiempo a lo largo del recorrido, vean, conforme va disminuyendo la altura, va disminuyendo la energía potencial y va aumentando la cinética, pero la suma se conserva. La suma sigue siendo energía potencial más energía cinética. Una energía se está transformando en la otra, pero la cantidad de energía se conserva. Eso es muy importante. Ahora, les voy a poner aquí las descripciones matemáticas. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Eso sigue siendo trabajo. Y las dos son energías, las dos son joules, ¿sí? Bueno, en su examen es muy probable que les pongan el siguiente ejercicio. Y con esto vamos a terminar. Bueno, tenemos un eje cartesiano y en ese eje cartesiano vamos a tener este movimiento, el tiro parabólico, ¿ok? Bueno, en ese tiro parabólico tenemos una máxima altura, es esta, la máxima altura. Ahí está. A esta máxima altura, la velocidad en el punto más alto es 0. Eso quiere decir que a esta máxima altura tenemos una energía potencial, ¿sí? Más 0. ¿Quién es 0? Pues la energía cinética. Y aquí abajo, en este punto que voy a marcar los dos puntos, este y este. Y aquí abajo, ¿sí?, tenemos la altura es 0. Aquí la altura es 0. Por lo tanto, tenemos que la energía cinética más 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la máxima energía cinética y 0 la energía potencial. Aquí es la máxima energía potencial
y 0 la energía cinética. Y cualquier punto aquí o acá, el punto que sea, siempre vamos a tener la suma de las dos. Energía cinética más energía potencial. Siempre energía cinética más energía potencial. ¿Ok? Pero siempre está presente la suma. Aquí es con 0 porque la velocidad es 0. Aquí es con 0 porque la altura es 0. Bueno, espero estarme explicando muy bien con lo que estoy diciendo, porque es muy importante que me pueda explicar perfectamente bien. ¿Sí? ¿Qué les van a preguntar? Bueno, les van a preguntar, ¿cuál es la energía potencial en el punto marcado a la altura máxima? Les dan el valor de la altura, obviamente les dan el valor de G, que es la gravedad, ¿sí? Y conocen la masa del cuerpo. O sea, es un cuerpo, ¿sí? Que tiene una masa y que se está desplazando. Ese es el asunto. Es una masa que se está desplazando, ¿sí? Es ese cuerpo. Entonces se desplaza a lo largo de todo este recorrido. La energía mecánica se va a conservar, toda la energía, ¿ok? Y entonces ahorita vamos con las respuestas o las respuestas son muy claras, ¿sí? Se va a acabar la sesión en un momento, entonces voy a tener que parar la grabación en este momento. Y ahorita volvemos a explicar.